Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica del módulo número 1 del aula Fundamentos de Bases de Datos. El día de hoy estamos desarrollando nuestra sesión sincrónica tal y como lo teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Em, Esta sesión sincrónica tendrá una duración aproximada de los 30 minutos, teniendo en cuenta muchas de las recomendaciones que ustedes en cortes anteriores realizaron sobre las sesiones sincrónicas. Se entiende que muchos de ustedes no pueden conectarse en vivo, no pueden conectarse de forma sincrónica a estos espacios, eso se entiende. Y pues muchas de las recomendaciones de quienes pues no pueden conectarse era el tiempo de duración de muchas de las sesiones que se realizaban. En ese sentido, pues la sesión sincrónica tiene una duración aproximada de los 30 minutos donde se van a aclarar algunos conceptos puntualmente importantes para el desarrollo del aula. Al finalizar la sesión, si alguien se conecta, se dará el espacio para aclarar dudas, inquietudes o si no, pues se va a dejar el espacio para que ustedes puedan presentar sus preguntas, inquietudes por medio del correo electrónico de la plataforma. Bien, nuestro módulo número 1 se denomina Fundamentos de Bases de Datos al igual que nuestra aula. Y el docente que los está acompañando, recordemos, mi nombre, John Jairo Arias Gómez. Esta sesión sincrónica entonces busca desarrollar algunos conceptos básicos, conceptos elementales de nuestra asignatura. Vamos a hablar por allí de lo que son los datos, la información, la construcción de la información y qué importancia tiene esa información dentro de la compañía a la hora de toma de decisiones, además de dar unos primeros pasos sobre el desarrollo de esos ejercicios de implementación de sistemas que nos permiten manejar esa información. Bien, entonces la agenda para el día de hoy es realizar en primer lugar una presentación de nuestro módulo 1 del aula. Luego vamos a hablar de esos conceptos de datos y de información, qué tipos de datos comúnmente se pueden encontrar en un entorno real. Vamos a hablar del objetivo y las características de la información, de las técnicas y herramientas para el levantamiento de la información dentro de las compañías, dentro de las empresas. Y por último, vamos a hablar de los ejercicios de representación de los procesos y puntualmente pues qué es ese ejercicio de procesamiento de la información. Inicialmente vamos a hablar de la presentación del módulo. Recordemos que este módulo se denomina Fundamentos de Bases de Datos y busca que ustedes puedan identificar los elementos tecnológicos que le aportan a la administración de procesos logísticos de modo que pueda definir el más adecuado en determinadas circunstancias. Y para esto vamos a desarrollar dos actividades. Prefiero dirigirme puntualmente a la plataforma y poder visualizar junto con ustedes cuáles son las fechas estipuladas de presentación de esas dos actividades. Como les mencioné en la sesión sincrónica anterior, pues hay muchos apartados en los cuales se puede identificar cuáles son las fechas de apertura y de cierre para cada una de las entregas, para cada una de las actividades. No está de más el mencionar nuevamente estos espacios. Em, la idea por allí sería que ustedes recordaran puntualmente dónde identificar estos tiempos de presentación de actividades. Por eso yo voy a tratar de realizar un nuevo video que lo voy a publicar dentro del material de estudio para que ustedes tengan muy claro cuáles son las fechas de presentación de las diferentes entregas. De igual forma, yo acá nuevamente les recuerdo, para este módulo puntualmente debemos presentar dos actividades. Recuerden que esas actividades tienen apertura y cierre a las 8 de la mañana. La actividad número 1, que es el foro mapa conceptual de bases de datos en la logística, tendrá cierre el próximo lunes 9 de noviembre a las 8 de la mañana. Es importante que ustedes tengan en claro eso. Que de pronto piensen que el martes, o que es el martes a medianoche o el lunes a medianoche. No, a las 8 de la mañana del próximo lunes 9 de noviembre. Bien. La actividad número 2, diagrama de flujo de procesos. Esa actividad se habilitará una vez venza esa primera actividad y estará habilitada hasta el día 23 de noviembre, hasta las 8 de la mañana del 23 de noviembre. Nuevamente, por favor, tengan en cuenta esas fechas. Hay muchos apartados en los cuales se menciona hora y fecha de presentación de las diferentes actividades, por lo tanto, pues yo espero que no exista ningún tipo de confusión frente a la presentación de esas entregas. Bien. Bueno,
Hablemos de las temáticas a trabajar o que nos reúnen en el día de hoy. En primer lugar, debemos hacer claridad sobre algunos conceptos básicos que nosotros debemos tener en cuenta en estos ejercicios de manejo de información interno dentro de la compañía. Vamos a hablar de los conceptos de datos e información. Comúnmente, estos conceptos se llegan a entender como similares o como lo mismo dentro de las empresas. No, los datos básicamente los podemos dividir en dos tipos, en cualitativos y cuantitativos. Los datos cualitativos proceden de la observación de variables no numéricas dentro de los procesos, características, cualidades que tienen los procesos o las actividades que se desarrollan dentro de las empresas, mientras que los datos cuantitativos reflejan básicamente variables numéricas de cada uno de los procesos. Es decir, por ejemplo, la cantidad de unidades que produjo una línea de producción. ¿Sí? Si tengo una línea de producción que hace jugo de naranja, pues cuántos botellas de litro de jugo de naranja alcanzó a producir esa línea de trabajo en un periodo de tiempo determinado de igual manera de forma numérica, en un día, en 10 horas, en 20 horas. ¿Sí? Los datos cuantitativos pueden ser expresados también con números reales, ¿no? Esto depende, digamos, de cierta manera en la variable numérica que nosotros estamos midiendo, ¿no? Depende también de las características que tenga puntualmente ese criterio que nosotros estamos midiendo. Ahora, hay algunos que solamente pueden representarse con números reales enteros, ¿sí? Como por ejemplo el número de unidades producidas en un día, ¿no? Posiblemente terminadas, yo no puedo decir que se terminaron 2.8 jugos de naranja al día de hoy, ¿no? Cuando hablo de unidades terminadas, pues ya son unidades que únicamente se van a poder expresar por números enteros. Esos datos son simplemente eso, datos. Reflejan entonces características cualitativas, por un lado, si yo quiero identificar ese tipo de elementos en el entorno en el cual yo estoy evaluando un proceso en particular, o cuantitativas, si yo quiero entonces identificar por unidades numéricas los resultados que se están alcanzando. Pero no dejan de ser eso, simplemente datos, datos que en muchas ocasiones son documentados en algunas empresas a partir de registros que previamente han sido elaborados, formatos que me permiten a mí tener un histórico de esos resultados que alcanza la línea de producción. Pero no dejan de ser eso hasta cuando son evaluados, cuando son analizados de manera conjunta. Por ejemplo, yo puedo tener diversos datos de una línea de producción. Yo tengo una línea de producción de jugo de naranja y puedo ver que el día lunes mi empresa hizo 10 litros de jugo, el día martes hizo 8, el día miércoles hizo 12, el día jueves hizo 9 y el día viernes volvió a ser 10. Son simplemente datos. Cuando yo analizo esos datos de manera conjunta, cuando yo me doy cuenta de el entorno en el cual se produjeron esos datos, tengo en cuenta precisamente los escenarios bajo los cuales se produjeron esos datos, pues ahí ya puedo estar construyendo información. Yo puedo construir, por ejemplo, información de que el día miércoles fue el día que mayor productividad tuvo mi línea de trabajo. Puedo también hacer un análisis de que el día martes fue el día que menos tuvo productividad en mi línea de trabajo con 8 litros de jugo, que esa productividad posiblemente se produjo por falta de materia prima, por falta de insumos para que se pudiese producir una mayor cantidad de resultados finales. Ya cuando yo realizo un análisis de todo el contexto bajo los cuales se producen esos datos, pues puedo construir información. Y la información se construye con un análisis global de los datos que se producen, no unitario. Si yo, por ejemplo, solamente tomo los datos de producción del día martes, yo diría entonces que mi empresa produce o tiene la capacidad de producir 8 litros de jugo de naranja al día. Y eso es mentira porque podemos evaluar que en los diversos días hubo una variación en la producción. Puedo realizar entonces un análisis de eso y tratar de encontrar un promedio. Yo podría decir, en promedio, mi línea de producción tiene una capacidad de elaborar
o de realizar 10 litros de jugo de naranja al día. Y esto podría pues ya acercarse un poco más a la realidad, ¿no? Entonces, la información es producto de realizar un análisis conjunto de los diferentes datos que se producen en una organización, teniendo en cuenta el contexto en el cual los mismos se desarrollan. Bien, ¿qué tipos de datos comúnmente se pueden encontrar dentro de un entorno organizacional? Existen mucha diversidad de datos, ¿sí? Y esto va a alimentar mucho mejor la información que se produce dentro de una compañía. Es decisión de cada una de las compañías de cómo aplicar estos tipos de datos y cuáles de ellos captar. Pero sí es importante tener en cuenta que entre mayor cantidad de datos yo capte o yo documente dentro de la organización, pues mejor o mayor o mucho más robusta será la información que yo produzca. Bien, vamos a poder encontrar datos numéricos cuya representación se realiza por números enteros. Vamos a encontrar los datos decimales, cuya representación se realiza por números reales. Vamos a encontrar también datos alfabéticos con representación de las letras del alfabeto y algunas veces acompañados por símbolos como la coma, el punto y coma o el punto. Vamos a encontrar también datos alfanuméricos, cuya representación se realiza por medio de una combinación entre datos numéricos y datos alfabéticos. Vamos a encontrar también los datos binarios, que solamente permiten una representación del 1, el 0, el sí, el no, el verdadero o el falso. Vamos a encontrar datos gráficos, que se representan por medio de figuras. Vamos a encontrar las fechas que determinan un momento específico en un periodo de tiempo para la empresa o para la organización. Y vamos a encontrar también datos como sonidos que representan sonidos específicos para la empresa, ¿no? Y es importante que pues este tipo de elementos sí se almacenen ya en un sistema de información que permite el manejo de este tipo de herramientas. Bien, bueno, ¿qué características entonces tiene la información? Como lo hemos visto, la información se produce a partir del análisis de diversos datos dentro de la compañía. El objetivo principal de la información es permitir la generación de conocimiento sobre las entidades que se han organizado y contextualizado en un conjunto de datos identificados y documentados en el desarrollo de procesos involucrados. La generación de conocimiento nos dice acá, o nos hace mención acá, este texto citado. El conocimiento es un elemento fundamental para la empresa. Y acá nosotros debemos tener en cuenta que en ese sentido las organizaciones desarrollan puntualmente tres ejercicios. Uno, la documentación. Documentación de los datos, documentación de los resultados que se consiguen en la empresa, documentación del estado actual de la organización, ¿sí? Esa documentación nos permite tener en un papel o tener en algo, una herramienta digital, tener información, bueno, tener datos que representan el estado actual de la organización, que nos representan algo, un acto solemne, un hecho real de la empresa. En segundo lugar, después de la documentación encontramos la gestión de información o la producción de información. Como ya lo he mencionado, es ese análisis conjunto de datos que se producen dentro de la empresa, teniendo en cuenta el contexto en el cual se producen, ¿no? Y encontramos un tercer nivel, que es la generación de conocimiento. Una vez yo tengo documentados esos datos, capto esa información, una vez la analizo y produzco información. Pero bueno, ¿qué hago con esa información? Allí es donde entra la gestión de conocimiento, se genera conocimiento. Lo importante es que a partir de esa información que se produce, pues se puedan tomar decisiones adecuadas, se puedan tomar decisiones que tengan un impacto significativo para la empresa, que permitan alcanzar un resultado específico. ¿Sí? De nada sirve, por ejemplo, que yo cuente con información sobre las líneas de producción que yo tengo de jugo de naranja y yo identifique que, por ejemplo, el día miércoles que produje 12 litros, que tuve mayor producción, eso se realizó porque yo modifiqué mi línea de producción y establecí un flujo de proceso que permitió optimizar los resultados. De nada sirve si yo no utilizo esa información, no utilizo eso que he podido levantar para producir algo o para tener un impacto significativo dentro de la empresa. ¿Sí? La idea es que yo utilice esas herramientas, utilice eso que estoy desarrollando para poder tener un impacto en la organización a partir de tomar decisiones. Allí es cuando entra en función la gestión de conocimiento. Cuando yo tomo esa información, yo tomo esos datos, tomo esa información que estoy construyendo y la aplico dentro del entorno organizacional, la aplico dentro de mis actividades cotidianas, pues puedo producir o puedo generar un impacto realmente significativo en los resultados que espero. Bien,
La gestión de conocimientos es usar la información como un activo crítico para la empresa. Este conocimiento es la base para la toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión, no solamente a niveles de gerencia y de propiedad de la empresa, sino también para los mandos medios y operativos de la empresa. La gestión entonces de conocimiento nos permite adecuadamente tomar decisiones importantes para la organización. ¿Qué características tiene la información? Vamos aquí a revisar puntualmente algunos criterios que debe tener la información a la hora de ser captada dentro de la empresa. Intangibilidad. La información en sí misma es intangible. Es algo que no puede tocarse, no puede ser sentido. ¿Ok? En segundo lugar, oportunidad. La información debe ser generada en el momento adecuado. Constantemente la organización está generando datos, está generando resultados y lo importante es que siempre se pueda desarrollar las actividades en pro de que esa información se pueda captar de manera rápida y de manera oportuna en el momento en que así lo requiere la empresa. Disponibilidad. La información debe estar disponible para las personas o procesos que la requieran en el momento adecuado. Es decir, la información, más allá de ser captada constantemente, debe estar disponible para quienes necesitan tomar decisiones, quienes necesitan evaluar, quienes necesitan identificar cuáles han sido esos datos que se captaron o esa información que se produjo. Es decir, debe estar abierta a quienes la necesitan. Además, persistencia, la información se genera y se puede mantener en el tiempo para que esté disponible permanentemente. Es decir, no es algo que yo capte el día de hoy y que solamente el día de hoy pueda tener en cuenta esa información. Posiblemente dentro a final de mes se va a necesitar evaluar cuáles han sido los resultados, por ejemplo, en mis líneas de producción de jugo, y no es posible que yo solamente tenga la información disponible o que se documente solamente la primera semana. No tendré conocimiento entonces del resto de tiempo que se alcanzó, que se produjo en esas líneas de producción. Siempre debe estar constantemente almacenándose, documentándose información y estando disponible para la toma de decisiones. Volatilidad. La información procede de procesos de dinámica cambiante, por lo tanto también la información resultante es muy cambiante, como lo mencioné en el ejemplo. En líneas de producción, por ejemplo, un día se producen 8 litros, otro día 10. Obviamente este es un ejemplo muy pequeño, un ejemplo mínimo, que sería muy distinto con una escala industrial, ¿no? Estaríamos hablando de variaciones, digamos, no de 8 litros, sino de 8 millones a 10 millones de litros. Podríamos estar diciendo más o menos un ejemplo así. Entonces, ahí es una variación bastante significativa, ¿no? Holística, la información se caracteriza por representar un conjunto de datos que no pueden ser analizados de forma individual. Como lo dije, si yo analizo un dato particularmente de manera individual, pues estoy sesgando precisamente esa información, ¿no? No puedo analizarla de manera individual, sino tengo que analizar eso de manera conjunta para poder allí sintetizar información mucho más veraz sobre resultados particulares que yo quiero encontrar. También exactitud, la información debe reflejar el estado real de la organización, datos reales de la empresa, puntualmente debe reflejar el estado actual de la organización. También objetividad, la información debe poder ser analizada e interpretada por diferentes niveles de la empresa, por diferentes áreas de la organización, con los mismos resultados. ¿Sí? Esto nos va a representar objetividad. No puede ser que diferentes áreas analicen esa información de manera totalmente distinta. No estaremos teniendo una objetividad sobre esos resultados o sobre esos datos encontrados. Válida, la información expresa de manera verdadera y real los datos e interrelación de estos. Y esto es un elemento sumamente importante. A la hora de que nosotros tenemos un sistema de información o simplemente contemos con simples formatos para llenar los resultados que alcanza mi equipo de trabajo, es importante que yo almacene la información verdadera, ¿no? Yo no tengo por qué inventar o por qué colocar allí información que no es real de la organización. Estaría de igual manera eh, segmentando, estaría sosegando por ahí la realidad de la organización. No sería algo óptimo que yo el día lunes produjera 7 litros de jugo de naranja y anotara que mi equipo de trabajo hizo 10, ¿no? Porque no estaría por allí, estaría desfasando realmente lo que en realidad puedo alcanzar, ¿y no? No nos estaría permitiendo desarrollar adecuadamente esos ejercicios de análisis de por qué se produjeron esos resultados. Continuidad, la información se genera permanentemente, de igual manera se debe documentar o almacenar continuamente. Completitud, la información debe contener todos los datos e interrelación de los mismos.
comparabilidad, en la medida en que se generen criterios adecuados, la información de procesos equivalentes puede ser comparable. Por ejemplo, se podría pensar en generar productividad de diversas empresas en el sector de la confección para poder generar una productividad promedio del sector. Técnicas y herramientas para el levantamiento de la información. Existen diferentes metodologías a la hora de levantar información dentro de las empresas. Estas metodologías obviamente van a responder a la necesidad de la organización, a los sistemas de gestión que las mismas cuenten, a las herramientas con las cuales la misma pueden desarrollar estos ejercicios, pero no quiere decir que una y otra sea mejor. Sí, obviamente cada una de ellas tiene unas características puntuales y van a hacer uso de herramientas particularmente distintas, pero van a permitir obviamente captar información dentro de la empresa. La primera de ellas es la observación del proceso. Particularmente esta es una actividad de campo, esto es una actividad que se lleva a cabo puntualmente en el ejercicio, en la línea de producción, en el equipo operativo que desarrolla el trabajo, a partir de identificar cómo se realiza el proceso, cuáles son las actividades que se desarrollan, cuál es el objetivo final que se busca con el desarrollo de ese proceso, cuáles son los recursos o los insumos que se involucran dentro del proceso para poder alcanzar esos resultados eh, alcanzados y cuál es el paso a paso, cuál es ese conjunto de actividades, cuál es ese orden lógico que actualmente se le está dando al proceso para poder conseguir ese resultado final. En segundo lugar, la revisión de la documentación. Acá ya estamos hablando de una organización que ya cuenta con un sistema de manejo de documentos puntual, en el cual por ahí ya se encuentra documentado ese conjunto de actividades, se encuentra documentado ese flujo de acciones que se desarrollan. En este caso lo que se realiza es verificar a partir de la documentación existente todas esas características que se mencionaron con anterioridad. Cuáles son los insumos que ingresan al proceso, esos recursos que se le asignan a ese equipo operativo para conseguir los resultados esperados. También se evalúa cuál es el objetivo final del proceso y ese conjunto de actividades y el orden actual que por lo menos se encuentra plasmado en la documentación sobre ese flujo de acciones para poder conseguir el resultado final. En tercer lugar, encontramos las entrevistas. Nuevamente, esta es una actividad de campo. Es una actividad que se lleva a cabo con el equipo que desarrolla operativamente las actividades o el proceso. Puntualmente aquí ya hay una interacción mucho más activa que en la primera metodología, que es de observación. En la observación simplemente se observa pero no se interactúa con el equipo de trabajo. En cambio acá con las entrevistas sí hay una interacción directa con el equipo de trabajo. Esa interacción permite entonces identificar nuevamente esas características que inicialmente nosotros queríamos encontrar, verificar cuáles son los objetivos, los ingresos, las actividades, pero nos va a permitir identificar otro tipo de elementos, como puede ser si existe una ambigüedad de información. Posiblemente en equipos de trabajo no se tenga claro puntualmente cuál es ese objetivo final. Para algunos puede que sea X o Y. Entonces nos va a permitir identificar si hay ambigüedad de información. Nos va a permitir también identificar cuáles son las actividades puntuales que se desarrollan actualmente, pero nos va a permitir también encontrar una fuente nueva de información y de estrategias emergentes. ¿Quién mejor para dar opinión de mejora sobre los desarrollos de actividades que se producen en los procesos que las personas encargadas de ejecutarlo? Esta será una fuente primaria de elaboración de acciones y oportunidades de mejora para cada uno de los procesos. En cuarto lugar, encontramos la evaluación de los sistemas de información existentes. Y al igual que en la segunda metodología que hablé hace un momento, en esta requiere o hace referencia de aquellas herramientas que ya cuentan con un sistema de información existente, que ya cuentan con una herramienta que actualmente funciona dentro de la compañía y que permite alcanzar o que permite desarrollar esos resultados. Ya obviamente estamos hablando de una organización que ha desarrollado con anterioridad un tipo o algún tipo de ejercicios que permite, pues obviamente, ir en pro de identificar y en pro de alcanzar la identificación de estos elementos que anteriormente estamos evaluando. Y por último estamos hablando de la simulación de procesos. También hablamos de una organización que
tiene de cierta manera sistemas de gestión, cuenta con herramientas que permiten simular en este caso la información que puede producirse dentro de un proceso en particular. Es decir, por ejemplo, cuando nosotros estamos diseñando un proceso, si nosotros contamos con una herramienta tecnológica que nos permita simularlo, pues podremos establecer cuáles son los ingresos, cuál es el conjunto de actividades, cuáles son los resultados esperados y a partir de ese ambiente simulado poder identificar si se están consiguiendo los resultados deseados o si tienen que desarrollarse modificaciones, nuevas estrategias, cambios en el proceso para conseguir los resultados óptimos, sin la necesidad de afectar puntualmente la utilidad o los resultados o el funcionamiento actual de la empresa, porque estamos hablando de un entorno simulado, no hace parte del entorno real de la organización. Cuando una vez nosotros hayamos identificado esa manera de funcionar de manera óptima en ese ambiente simulado, podremos implementarlo en el mundo real para así conseguir esos resultados que se quieren alcanzar con ese diseño de proceso. Hablamos entonces de la representación de esos procesos. Cuando nosotros estamos en un entorno organizacional, entendemos que la organización funciona a partir de varios procesos que desarrollan sus actividades y que cada uno de ellos está aportando un resultado, está aportando un valor agregado a ese resultado final que en definitiva se le ofrece al cliente. La representación de esos procesos se puede realizar bajo diferentes diagramas. Más adelante ustedes van a desarrollar una actividad puntual sobre diagramación de procesos. Para esa actividad deben leer el PDF que se encuentra dentro del módulo. No es simplemente ingresar y realizar, plasmar una idea de diagramación de procesos, sino que deben leer el documento PDF. Allí se habla sobre una organización Ingelog y para ella se encuentra ya previamente diseñado unos procesos que ustedes van a encontrar dentro de ese PDF. Bien, esta diagramación de procesos se puede realizar bajo diferentes tipologías, diferentes diagramas existentes. En primer lugar encontramos, por ejemplo, el diagrama de entrada y salida. Como lo pueden ver en la imagen, simplemente pues vamos a describir las diferentes entradas que tienen los procesos, los insumos, las materias primas que se le asignan a ese proceso para conseguir un resultado final, que son las salidas. Y encontramos el proceso central, que es ese conjunto de actividades que tiene un orden establecido, un orden lógico que transforma esas entradas en salidas. Como lo podemos ver, son muchas las entradas que ingresan a un proceso. Son varias materias primas, varios insumos. De igual forma, también son varias las salidas. Es el resultado final o es el resultado que se asigna a otra área de trabajo. Es la información resultante que se administra dentro del sistema de información. Y encontramos salidas que se convierten en nuevos ingresos al proceso. Comúnmente nosotros podríamos identificar eso como, bueno, puede ser por ejemplo remanentes del material que vuelven a utilizarse en la entrada del proceso para aprovechar ese material que no se utilizó. Sí, puede ser, pero también tenemos el ejemplo de la información. Puntualmente, esa información es un ejercicio de retroalimentación, porque la información resultante de un proceso, la experiencia de producir, la experiencia de ejecutar un proceso en particular, nos permite generar precisamente esos datos, esa información y generar conocimiento interno, conocimiento que posteriormente se puede utilizar en la nueva ejecución de actividades de ese proceso. Por ejemplo, si yo en la ejecución de mi primer día desarrollando jugo logré identificar que si yo cambio el orden de actividades, dejo de producir 8 y empiezo a producir 10, pues para los siguientes días entonces se aplicará ese cambio, ¿no? Y entonces allí se generará ese ejercicio de retroalimentación. ¿Bien? Encontramos una segunda tipología que son los diagramas de bloque. Estos bloques básicamente lo que representan son operaciones que se ejecutan dentro de una estructura organizacional. Son ese conjunto de actividades con una secuencia que permite, a partir de una primera etapa de materia prima, conseguir un resultado final para la empresa. Como lo podemos ver en el diagrama, no existe una secuencia única, ¿no? Hay muchas ocasiones que dependiendo de ese resultado final que se quiere conseguir, el camino puede tomar varios caminos, por decirlo así. No es un único flujo, sino como por ejemplo podemos ver en la operación 4. En ocasiones puede que pase a la operación 5 y a la 6 o directamente puede que pase a la operación 7. Esto, por ejemplo, ¿cómo podríamos identificarlo? Como la elaboración de automóviles, pongamos el ejemplo. En la operación 4, digamos, hasta ese punto llega la base del vehículo.
en el cual ya está implementado el chasis, el motor, todos los apartados necesarios básicos del carro, pero pues de allí en adelante a la operación 7 pasan los vehículos genéricos, en términos generales que se terminan allí, mientras que la operación 5 van a pasar los vehículos que van a ir personalizados, con algunas características, por ejemplo, internas, de materiales internos para decorar el automóvil y tal vez en pintura también. Entonces allí podríamos separar ese flujo que sigue las actividades de una línea de operación. Y por último encontramos el más famoso de todos, el diagrama de flujo. Puntualmente ustedes en el texto guía del módulo van a poder identificar un poco más sobre este apartado, van a poder leer sobre las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos. La idea es que ustedes puedan identificar que este tipo de diagramas permiten describir las actividades y las decisiones que se toman dentro de una operación. Permite identificar claramente cuáles son los inicios y los finales de cada proceso, cuáles son las diferentes entradas de material, cuáles son las diferentes acciones que se ejecutan en pro de conseguir esos resultados finales que se desean con cada procedimiento. Un elemento acá importante es que deben replantear ustedes en su ejercicio de la actividad del módulo estos ejemplos que se encuentran allí establecidos para el caso de la compañía Ingelog. Bien, a partir de precisamente diagramas de flujo. Bien, y por último vamos a tratar el tema de procesamiento de la información para dar cierre a esta sesión sincrónica. El procesamiento de la información es tomar todos esos elementos que hemos visto con anterioridad, todo ese flujo de datos, de conocimiento, de resultados de procesos de gestión, de documentación de los mismos, de establecimiento de trabajo en cada uno de ellos, para centralizarlo en un solo punto dentro de la compañía. Esa centralización de esos diferentes datos o resultante de información en términos generales de la empresa va a permitir generar información que posteriormente puede ser implementada dentro de la empresa y puede impactar en términos de tomar decisiones para la empresa. Estos procesos de manejo de información y de implementación de sistemas que permiten manejar esa información obviamente también obedecen a unas acciones y obedecen a una metodología de implementación. En la siguiente sesión sincrónica yo voy a hablarles un poco más sobre ese ejercicio de implementación y de las actividades que desarrolla una empresa a la hora de implementar un sistema de información, pero a grandes rasgos nosotros vamos a poder identificar que en primer lugar la organización lo primero que debe identificar cuáles son sus necesidades. ¿Sí? Cómo está captando actualmente la información, el registro de todos los datos, el registro de los resultados de cada proceso de gestión y a partir de identificar toda esa información está almacenándola en algún apartado. Y eso representa posiblemente algunas necesidades, sea demoras en la toma de decisiones, sea que la información no cumple con las características que en un inicio mencionamos, recuerdan, sobre continuidad, sobre veracidad, no está de pronto cumpliendo con esos aspectos que buscamos alcanzar y eso obliga a tener que desarrollar mejores actividades para el manejo y flujo de esa información. Pero estos serán elementos que, como lo digo, lo vamos a visualizar en la siguiente sesión sincrónica, en la metodología para la implementación del sistema. Voy a hablar sobre estas diferentes etapas de identificación de las necesidades, levantamiento de la información, definir algunos requisitos que puntualmente debe cumplir esa herramienta tecnológica, porque también uno de los pasos que se deben ejecutar es buscar dentro de la oferta tecnológica del mercado en el cual yo participo qué herramienta tecnológica puede apoyar o me puede ayudar a mí en ese ejercicio de desarrollar esas actividades de manejo y flujo de información. Y a partir de identificar esa oferta, pues definir cuál es la más óptima para que se adapte y se acople a eso que yo busco dentro de mi empresa. Bien, mis estimados estudiosos, esto ha sido todo en torno a esos conceptos básicos que debemos trabajar en este módulo número 1. Como puedo evidenciar que no pudieron conectarse a la sesión sincrónica, les recuerdo que si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir al correo electrónico dentro de la plataforma y yo con gusto, a medida de lo posible, trataré de responderles en la mayor brevedad posible. Muchísimas gracias a todos por su conexión. Recuerden, cualquier duda, cualquier inquietud, estoy atento en el correo electrónico. Muchas gracias y hasta la siguiente oportunidad. Hasta pronto.